La educación en los emprendimientos actúa como auténtico motor de los emprendimientos creativos, con un impacto social. Sin duda, la educación es la chispa inicial y el andamiaje continuo que permite a los emprendedores transformar ideas creativas en proyectos sostenibles y socialmente útiles. Su propósito principal es aportar a los emprendedores un pensamiento crítico e innovador, pero también la adquisición de competencias físicas y digitales, el fomento de valores sociales y responsabilidad social, el acceso a redes y a una cultura colaborativa, acceso a recursos y financiamientos, ofrecer una visión multidisciplinaria y desarrollar capacidad para la gestión y también la resiliencia. Aprende para que emprendas. No te olvides que cuando aprendes, también emprendes. Bienvenido a un episodio más de Aprende para que emprenda, el programa donde trabajamos con todo lo que tiene que ver con emprendimiento de hoy, de mañana y de siempre en la República Dominicana. Y por qué no, digamos que es un formato que ayuda a emprendedores en toda Latinoamérica, porque de alguna manera casi todos tenemos muchas cosas en común. En el día de hoy nosotros estaremos conversando de lo que es educación, formalización en los emprendimientos de hoy. Sabemos que el tiempo cambia, los tiempos van cambiando, hay cosas que se mantienen en el tiempo y hay otras que hay que innovarlas, otras que hay que actualizarlas porque el mundo es muy cambiante. Nos complace en el episodio de hoy conversar con un amigo mío, José Ramón Sánchez Payano, pero que todo el mundo lo conoce como Payano. Payano. O sea que bienvenido a este episodio. Y nada, quería preguntarte de una vez a boca de jarro, ¿cómo te sientes y cómo tú ves la educación de hoy y cómo contribuye la educación a los emprendimientos en esta época de tanta tecnología, de tanto internet, tanta inteligencia artificial que hay, toda esta bomba de conocimiento al azar? ¿Cómo podría el emprendedor y de qué forma eso tiene que ver con lo que es su educación? Mira, eso tiene mucho que ver desde el origen de lo que es la formación en República Dominicana. Si desde los inicios no hay una educación planificada para el futuro, es imposible tener generaciones con cambios. Y la innovación va a ser muy lenta. Y de ahí tú notas que los emprendimientos, en su gran mayoría, son un fracaso. Son buenísimos en iniciativas de emprendimiento, pero no hay educación financiera, no hay educación gerencial, no hay una tendencia a la formalización de las empresas, porque desde ahí es que parte la base del éxito de la economía de un país. Entonces, si nacemos mal, desde la primaria hasta el bachillerato, hay una desorganización total en la conceptualización de qué debe ser la educación para los muchachos. Sí. Si usted la compara con los países como Japón, que te dejan los primeros años los muchachos que desarrollen sus habilidades, y de acuerdo a sus habilidades, entonces se guía a través de un programa para insertarlo en la sociedad. Entonces a nosotros nos falta mucho, todavía nosotros estamos inmersos en la matemática, en el lenguaje, la geometría, la trigonometría, o sea, materias que deben de ser enfocadas ya a lo que la gente quiere ser. Usted tiene tendencia para ser un buen mecánico, un buen técnico, entonces vamos a formarlo como técnico. Usted tiene las habilidades para ser médico, para irse por el área de ingeniería, pues vamos a formarte en esa ciencia que al final te van a dar una estructuración de lo que es el ser humano del futuro. Estamos un ser humano menos informado de disparate. Usted va a cualquier universidad y a cualquier escuela pública o primaria de la que sea, y usted encuentra a todos los muchachos jugando con un celular. ¿Pero viendo qué? Rompiendo el formato de la educación. Y yo te puedo citar, instituciones privadas han hecho un esfuerzo por girar. Pero ¿cómo empalmamos el nivel de la educación pública politizada, desde A hasta la Z, con la educación que te puede ofrecer un colegio bilingüe o un colegio de sacerdotes, de monjas, que tienen una visión mucho más completa de la educación? He estado mirando las estadísticas del Banco Central, donde dice que la inversión extranjera aumentó. Sin embargo, los empleos formales
han disminuido y eso como consecuencia ha aumentado bastante la informalidad. ¿A qué piensas tú que se debe que esté en aumento la informalidad? Bueno, porque si tú lo analizas de lo más simple hasta lo más complejo, cualquier obrero en la calle se gana 2.000 pesos diarios. Y tú contratas un obrero para una empresa y no llega a 25.000 pesos el salario. Entonces, tú buscas un profesional. Ahorita hablaba yo con una persona que es profesional y me dice, necesito un empleo. Y yo, ¿cuánto tú ganabas en tu empleo anterior? 25.000 pesos. Y una gente que va a la universidad y se gradúa puede estar estipulado a un trabajo que pagan 25 o 30.000 pesos, ¿no? Entonces se va a lo informal, al salón de belleza, a comprar y revender, porque todo lo que reciben es limpio. Y aparte de eso tienen una seguridad social que el Estado se la da al que trabaja y al que no trabaja. Entonces no hay necesidad de buscar un empleo. Sí. Eso me lleva a la siguiente pregunta. O sea, ha aumentado la informalidad, el empleo formal ha bajado. ¿Qué debería hacerse para que eso no ocurra y que se creen empleos de calidad en los nuevos emprendimientos que se realizan en el país? Tú dices el empleo informal y la inversión extranjera, que es grande. Pero cuando tú ves un hotel que abre y necesita 5.000, 6.000 empleados, no hay en el mercado ese personal formado para atender al cliente, para limpiar, para organizar la sábana, para organizar las toallas, porque no tenemos las instituciones que deben de estar en eso, formando técnicos para dar la respuesta a un país que recibe más de 11 millones de turistas y que cada hotel tiene una demanda distinta y necesitamos buenos cocineros, necesitamos buenos chefs, necesitamos buenos camareros, gente que entiende el concepto del servicio al cliente. Todo eso nos falta para que la hotelería pueda tener un mejor servicio. Entonces, ¿qué está pasando? De pronto nos encontramos que en los hoteles hay extranjeros desde nuestro vecino Haití, a Colombia, a Venezuela, ocupando puestos que debieran estar en manos de los dominicanos. ¿Por qué? Por informales, porque no dominan el inglés, no dominan el francés, no te hablan el alemán. Entonces, la educación de nosotros tenemos que volcarla hacia lo que nosotros somos, un país que ofrece servicios. El turismo necesita gente formada de la A a la Z, independientemente de todo el esfuerzo que usted ve que está haciendo el Infotec. Hace falta que Infotec defina exactamente cuáles son las necesidades de esos inversionistas hoy y para el futuro, para entonces formar la gente en eso. Tú mismo has identificado y dices que la educación pública está en niveles muy bajos hoy por hoy. Entonces, por más esfuerzo que haga el Infotec, cuando coge esos profesionales que se gradúan de bachiller, porque el Infotec creo que tiene restricciones para algunos cursos que tienen que ser mínimo bachiller. Sí. Entonces, ¿crees tú que esos que están formándose en las escuelas públicas están en capacidad de cumplir y llevar un pensum del Infotec para prepararse para las áreas de servicio en las cuales nosotros necesitamos incrementar y debemos de mejorar? Salvo excepciones, la escuela pública es un desastre. Yo estudié en escuela pública, en el Liceo de Estados Unidos de América, y la gente estaba deseosa de recibir los estudiantes del Liceo de Estados Unidos de América, porque estaba en un proceso de formación de semitécnicos, y te daban desde agricultura, gerencia, administración, todas esas materias que son el componente para que tú te decidas por una visión de carrera. Ya eso tú no lo encuentras en una escuela pública. La escuela pública de hoy, lamentablemente, el nivel de los profesores, y basta que la asociación de empresas a la que tú perteneces haga una evaluación en cualquier liceo de la ciudad o de las afueras de la ciudad y vea el nivel de maestros que tenemos. O sea, gente que no sabe muchas veces ni siquiera escribir correctamente. Y si no sabe escribir correctamente, ¿cómo tú crees que puede guiar adecuadamente? Están pasando con 70, arrastrando con 70 para llegar a ser profesor de una escuela pública. Eso te dice que no tiene nada en la cabeza. Sí, pero yo creo que el problema es más complicado que eso. Yo creo que
Y yo siempre he reconocido que, por ejemplo, este gobierno, cuando constituyó el programa del Gabinete de Salud, tuvo muchos puntos a su favor porque involucró a todas las partes que tenían que ver con la salud e inclusive al sector empresarial y todos los sectores que tuvieran que ver con salud, pero gente que no tenía que ver con salud, pero que también era un ente importante porque manejaba personal y todo eso. El caso de los empresarios en sentido general. ¿Tú no crees que así como se hizo en aquellos años el plan decenal de educación donde participó nuestra asociación, que fue un punto clave de participación para el proyecto, tú no piensas que deberíamos de reformular algún tipo de gabinete de la educación con matices parecidos a lo que se hizo con ese gabinete de salud, para involucrar a todos los sectores? Porque a veces queremos penalizar a los profesores, porque los profesores, algunos quizá necesitan incrementar su conocimiento o adaptarse a la nueva realidad de la educación, porque ya estamos en unos tiempos que no es simplemente tú estudiar y aprender matemática o atender, como tú mismo lo has señalado, lengua española o materias tradicionales. Hace falta que se involucren y que se tomen en consideración los nuevos tiempos donde hay ya involucramiento de tecnología, el internet, la inteligencia artificial. Quizá ese sistema que estamos usando de educación ya está desfasado. Entonces pienso que debería ser el momento ahora para incluir a todos. El sindicato de los profesores, a los padres de familia que también han abandonado la parte de la formación de sus hijos en la casa, porque hay una parte formativa donde se enseñan valores, donde se enseñan otro tipo de conocimiento que no necesariamente es en la escuela. ¿Tú no piensas que quizá habría que buscar esa forma? Porque de alguna manera esa deficiencia que tenemos en educación se está reflejando mucho en lo que son los emprendimientos. Yo te digo que a mí me preocupa, por ejemplo, los emprendimientos formales han bajado considerablemente. Entonces yo pienso que el tema de la educación, porque tenemos emprendedores que son improvisados, se meten porque alguien le dijo, no conocen de su mercado, no conocen de su producto, de su competencia, y tú ves que la mayoría de esos emprendimientos no llegan a los 3 años, y tú dices, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto de tiempo como económico también. Yo creo que sí, que hace falta un reenfoque y todos somos responsables y tienen que involucrarse las universidades, porque las universidades saben exactamente cuál es la deficiencia con lo que llegan los bachilleres. Ellos reciben los bachilleres. Están recibiendo los bachilleres. Sí. Entonces, tenemos que involucrar los empresarios que saben qué quieren, qué tipo de gente está esperando en su empresa. Para poder formar un buen técnico en una empresa, necesita que la gente tenga valores. Y si los valores no son parte de ese proceso de educación que se lleva en nuestras escuelas y colegios, entonces no vamos a tener una sociedad con visión de futuro. Hace falta, así como nuestras empresas dicen misión, visión y valores. Los valores se dan en casa. Y los padres modernos de ahora entienden que los valores se los van a pasar en la escuela y en el colegio, y eso no es verdad. O lo van a aprender en las redes sociales. Mucho menos. Entonces, esos valores de honestidad. El papá y mamá que tienen que inculcártelo desde pequeño. Tú no puedes llegar con un celular aquí mañana. Tú no puedes llegarme con un regalo, con un bonito reloj, con un anillo. Si yo no te lo he comprado, ¿de dónde vino? Entonces, no tenemos formación en valores y eso ha generado una distorsión. Yo digo la escuela pública como el principal problema, pero no solo la escuela pública. Todos esos colegios pequeños que hay en cualquier esquina de cualquier barrio de la capital es un desastre. Son peor que la escuela pública. No tienen la evaluación que se requiere, ni los requisitos, ni siquiera una cancha para formar los muchachos en el área de deporte que es
tan beneficioso para la salud mental. Ahora mismo en la actualidad, un emprendedor, como este es un programa que es para emprendedores básicamente, actuales, de futuro o en el tiempo que se quiera proyectar, ¿qué tú le recomendarías como formación ahora mismo a una gente que quiere emprender o lo que están emprendiendo y que de alguna manera no han podido arrancar en términos de educación? Yo te digo, es que emprender desde cero, como están los sistemas hoy en día, tiene que llevar contabilidad, tiene que pagar TCS, tiene que hacer declaraciones de ingresos y de egresos. Entonces hay una serie de procesos internos que se dan en el negocio que es formal, que esa persona tiene que saberlo, tiene que ponerse en una escuelita de la vida a aprender. Y tiene también que definir cuál es la misión mía, hacia dónde quiero llegar, cuándo quiero llegar, cómo voy a llegar, bajo qué valores éticos y morales yo voy a adornar mi negocio para tener un negocio que pueda dar lo que mis valores puedan exponer a la sociedad. Entonces, el emprendedor necesita formación, necesita trabajarse, educarse desde lo que es el conocimiento de qué es una empresa. ¿Para qué puse una empresa? ¿A quién le voy a servir en mi empresa? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cómo se da servicio al cliente? Aquí no se habla de servicio al cliente. Tú no ves ya ni siquiera muchos cursos abundando del servicio al cliente. Para entender el cliente tenemos que estudiarlo. ¿Cuál es la necesidad del mercado para el cual yo estoy emprendiendo? Cuando tú iniciaste tu proyecto con tu producto, tu champú, tu maquito era. Mi caquito, tú sabías lo que querías. Había un mercado potencial, un mercado de precio en el sector. Y tú decías, y si yo atiendo 3.000 clientes, 2.000 clientes, 1.500 clientes, ¿cuánto yo puedo vender? ¿Cómo lo sustento? ¿Cuál es la base de producción que necesito? ¿Cuánto necesito inventario de materia prima? ¿Cuánto necesito de espacio físico para almacenar el producto? ¿Cuál es la logística a implementar para llevar ese producto a donde los consumidores finales lo demanden? Me voy a través de los salones de belleza. Ok, me voy a través de los salones. Pero, ¿cuál es mi blanco de público? Segmento A, B, C o D. Y cuando tú defines eso, tú sabes para dónde va. Para ti, en términos de lo que es la educación, ¿cuáles son los puntos que tú consideras que son más neurálgicos para que si el emprendedor que nos está mirando en este momento quiere hacer su propio plan de mejora de sí mismo y de su proyecto, ¿cuáles son esos? Yo creo que podemos pensar en incorporar en los programas negocio, administración, gerencia. Y que incluya un tiempo básico de formación de un nivel técnico. Nos hacen falta más técnicos y con materias enfocadas a lo que tú vas a dar. Yo te decía ahorita, tú necesitas una persona para atender habitaciones, que ahora estamos abriendo hoteles de alta gama, de 6, 7 estrellas. Pero ¿con qué gente lo vamos a formar? Tenemos a traer gente de Colombia que habla bonito y que sabe expresarse. Pero nosotros podemos formar la gente, enseñarle a comunicarse mejor, enseñarle lo que es el principio del servicio desde el punto de vista ético, moral, con civismo, con buena etiqueta, con su presentación, que la gente empiece por el cuidado personal. Entonces nosotros necesitamos construir un sujeto para el mañana con una construcción nueva. Pero para esa construcción nueva tenemos que reformar la visión de la educación en términos generales. Sí. Para que entonces el emprendimiento empiece a tener un enfoque diferente. Sí. Yo pienso que el emprendimiento también hay que llevarlos a las escuelas públicas y a todas las escuelas, sobre todo en los niveles bajos de la educación, para que ya el niño que está definiendo lo que sería su conocimiento a futuro y su formación en términos de negocio tenga ideas y pueda desarrollar y pueda innovar cosas y pueda pensar en función de negocio de alguna manera
que se imparten, por ejemplo, en los primeros cursos, después que ya el niño está alfabetizado, ya comenzar a hablar de materia que en la actualidad no se hablan de ella. Por ejemplo, lo que la materia economía, impositiva, impositivo, cómo sacar una cuenta de banco, cómo manejar una cuenta de un banco. Todo ese tipo de cosas que crédito, tiene débito, activo, pasivo, crédito, pasivo, sí, que no lo viene a ver hasta la universidad. No se entienden esos conceptos. Voy a decir, mira, en la Lincoln había un puesto de pastelito que se hizo famosísimo. Amparo. Amparo, sí. ¿Y qué le pasó a Amparo? Un emprendimiento perfecto, pero llegó a un volumen de ventas sin contabilidad, sin organización. Sabía que vendía mucho, pero no sabía que tenía que pagar impuestos. Y cuando le pasaron la revista, cuando la Dirección de Impuestos Internos le presentó lo que debía, la opción fue cierre. Pero así le pasa a cantidades de negocios que son informales, pero que te venden con una facturita, o que sacan un RNC y no tienen la conciencia, no han sido educados para manejar la parte impositiva. O sea, es un conglomerado de temas que necesitamos integrar para que el emprendedor pueda tener una visión clara de lo que es un negocio, cómo gerenciar un negocio. Y te voy a poner un ejemplo breve. En Moca hay una fábrica de cloro. Sí. Que la historia de cómo surge ese negocio es interesantísima. Sin embargo, hoy no puede tú tener una empresa de ese tipo, porque todo lo que tú compras hoy es formal. Las empresas no te venden sin comprobante fiscal. Y ellos no saben qué hacer con ese comprobante fiscal. Y cuando la renta ve que tú estás moviendo 10 millones en compras, y va a tu empresa y dice, pero tú no le estás pagando este impuesto. Pero tampoco lo has declarado. Tampoco has hecho el primer reporte a impuesto interno. Ni nada que tenga que ver con la estructura del negocio. Entonces es un negocio que tú dices, desapareció al año, también que iba. Sí. Pero entonces estamos hablando de que la falta de educación financiera y la falta de educación en sentido general está afectando los emprendimientos. Entonces Claro. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta esa falta de educación en la informalidad de esos emprendimientos? ¿Y qué deberíamos de hacer nosotros para que nuestros emprendedores entiendan que es importante que él se eduque, que aprenda, para que él de alguna manera pueda sacar beneficio de formalizarse de una manera adecuada, porque sabemos que una vez formalizado ya va a establecer un negocio por más tiempo, va a tener estabilidad de su negocio, de su marca, visibilidad en el mercado y todo ese tipo de ventajas que a veces no está mirando, porque quizás su falta de educación también lo lleva al punto de la informalidad. ¿Qué tú piensas que puede hacer tanto el gobierno como la gente que quieren emprender en cualquier tipo de área que desea hacer? Programa de educación dirigido y enfocado a esas necesidades del emprendimiento. Por ejemplo, decíamos ahorita Infotec, tiene programas de formación para técnicos, muchos técnicos, mecánicos, bartender, cocineros, saloneras, etcétera. Pero solo se le enseña esa parte. Entonces tenemos que incluir dentro de ese proceso de formación una materia que llame contabilidad práctica para no contadores. Cómo administrar un negocio. La parte financiera, desmenuzársela en el lenguaje más fácil para que cuando esa persona emprenda, sepa que no es comprar y vender, que es comprar y administrar, producir, vender y registrar ingresos y egresos de una forma organizada, porque de lo contrario, el fracaso está asegurado en la esquina. Emprender sin visión, emprender sin contabilidad, emprender sin saber para dónde voy, es tirarnos prácticamente al abismo. Y esa es la razón de por qué fracasan tantos negocios.
Tú te vas a Villa Consuelo, para ponerte un ejemplo, o en el Sánchez de la Fe, y está llena de emprendedores. Hago una encuesta a ver cuántos de esos negocios tienen un RNC, una formalización del negocio. La mayoría no tienen formalización. Y son talleres. Y son gente que compran y revenden gomas, repuestos y de todo. Pero el día que le pasan balance, todas esas compras que hacen y esas reventas, tienen una deuda enorme con el Estado Dominicano. O sea, emprender con el principio básico que se llama educación. Y reitero, educación enfocado en la necesidad que tiene ese emprendimiento. Porque si no tiene información, no garantizamos el éxito. Entonces significa que no solamente se tiene que, desde el gobierno, se tiene que contar solamente con el Infotec. El Infotec no es suficiente. No alcanza. No alcanza, y además que ya sabemos que hay un vacío que viene ya ese vacío de mucho atrás, de que comienza el estudiante desde la escuela pública. Entonces, y yo creo que ha sido importantísimo lo que está pasando en la educación desde el punto de vista de la presidencia de la República, para hablar exactamente. Es bueno, es interesante. Tiene un sistema de transporte que se llama TRAE, que está evitando el éxodo de jóvenes por no tener cómo llegar a una escuela. Pero también le dan una comida, el desayuno, una merienda, en un nivel óptimo para que el muchacho no esté sentado en el aula con la barriga vacía. Entonces, todo eso es un motivador, pero hace falta integrar la sociedad civil en todo ese concepto, todos los empresarios, los que demandan servicios de nuestra gente, para hacer un pensum moderno, adecuado, un bachiller adecuado a las necesidades del mercado. Nosotros somos un país que vivimos del servicio, no somos grandes productores, no tenemos cómo enfrentar los grandes emprendimientos con alta tecnología. Hay tecnología, pero si tú dices, ¿y cómo traigo una empresa de Japón a producir aquí? ¿Con qué técnicos? Si aquí no te saben dar un punto de soldadura con el criterio que amerita dar un punto de soldadura a un Toyota, por ejemplo. O sea, hay que empezar desde cero, con el pensum bien definido y un plan que no sea de que a 30 años, porque ya 30 años no se planifica nada. Oh. Cada 3 o 4 años hay que revisar todo eso que nosotros hacemos ahora. El plan de 10 años, de 20 años, ya eso no sirve. Tú lo puedes hacer tentativamente para tener una idea de dónde tú puedes llegar, pero no garantiza nada. A los 3 años todo cambia tu entorno, y si cambia el entorno, cambia la estrategia, y si te cambia el entorno, hay que cambiar el modelo de educación. De pronto, y miro hacia Bávaro, que tenía 30 o 35 mil habitantes hace 20 años, tiene más de medio millón de gente que vive ahí. sí. De hecho, se ha convertido en una de las ciudades más importantes del país. Más de 600.000 Sí, personas sí. tienen allí. Esos son los que están formales ya viviendo. Pero tienen que tener otros 200.000 flotantes, que son de diferentes puntos del país, que se quedan viviendo allí. Más la cantidad más de su turistas que registro no es de visitan. allá. Y la cantidad de turistas que tenemos. Entonces, ¿qué viene detrás de eso? Va a venir un desastre. O vamos a tener que seguir contratando gente de fuera. Sí. Y de inmediato, ¿qué nosotros podemos hacer con los que ya están, que son emprendedores de una manera informal, que quizás no tuvieron la oportunidad de formarse adecuadamente para el desarrollo de su proyecto? ¿Qué nosotros podemos recomendarles desde nosotros podemos decirle, aprende para que emprenda? Ponte en contacto con nosotros, que nosotros tenemos una escuelita que es gratuita, que tenemos la intención con expertos en diferentes materias, que estaríamos dispuestos a darle las orientaciones básicas, y yo decirle, mire, este es el pensum que tú tienes que coger, vete a esta escuela, vete a esta escuela, estudia esto y estudia esto, antes de tú poner tu negocio. O ya tienes el negocio, pero vete a educarte cómo manejar la parte impositiva de tu negocio, porque si no, cuando te vayan a cobrar lo que tú debes de lo que tú has manejado, no vas a tener un peso para pagarlo, porque no hay una previsión de impuestos. Entonces, no hay cultura de pago de impuestos. El problema del colmado es ese, el problema del salón es ese.
El problema de los bares es ese. O sea, no tienen estructura financiera porque no hay educación financiera. Sí. Es importante hacerles saber a nuestras personas que nos ven por nuestro canal de YouTube que en Aprende para que Emprenda tenemos especialistas en mercadeo, en finanzas, en logística, en distribución, que está al servicio de los emprendedores. O sea, que cualquier asesoría que quieran solamente tienen que comunicarse con nosotros, además de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Noel Ureña Ceballos, donde damos bastante información sobre proyectos de éxito, sobre educación, pero también compartimos experiencia de gente que ya ha pasado por el proceso de emprendimiento con éxito, donde también tenemos personas que cada vez más se capacitan y trabajan ya de una manera más consciente y han podido desarrollar y sacar su proyecto adelante e irse actualizando de acuerdo a los nuevos tiempos, que eso es también importante, porque yo puedo tener éxito momentáneo, pero el éxito no es una condición que se mantiene todo el tiempo. Tú sabes que según el mundo va cambiando, es muy rápido, entonces también el emprendedor tiene que mantenerse actualizado. ¿Por qué? Porque cada paso que da es un desafío más. Entonces es que hay un tabú también, hay un tabú de que la gente cree que tener un negocio de manera clandestina es ir hacia el éxito, y es todo lo contrario. Porque cuando tú organizas tu negocio, y es cierto, vas a pagar impuestos, tú tienes que entender que el impuesto es una pelota que va y que viene, para ponértelo de manera simple. Tú compras 100,000 pesos de materia prima y tú pagas 18,000 pesos de ITEVIS. Pero cuando tú tomas ese ITEVIS y comercializas el producto, tú retornas ese 18% y le pagas entonces de nuevo al Estado un diferencial del precio de venta de tu producto, que a su vez, si lo vende a un intermediario, vuelve y paga ese impuesto. Entonces, es una bola que va y que viene. Entonces, educar para que la Dirección General de Impuestos Internos no sea un cuco, sino que sea un camino de solución. Cuando tú te formalizas como emprendedor, tienes la puerta de los bancos abiertos. Hay bancos especializados en prestar dinero a la gente pobre, a los que no tienen las condiciones para un préstamo, pero no te dan 1,000,000, te dan 20,000, te dan 30,000, según como tú vayas manejando tu historial de pago. Entonces tú vas haciendo de tu negocio un negocio en la formalidad. Sí. Bancos grandes y el Banco del Estado están colocando mucho dinero en ese camino. Ahora que tú hablas de los impuestos y todo eso, que es un tema bastante interesante y bastante largo, también yo pienso que se ha creado la cultura de que pagar impuestos es una obligación, no un deber. Y entonces como que desde ese ministerio siempre de Hacienda, siempre ha faltado, han hecho intentos en muchas oportunidades de acercar al contribuyente nuevo hacia ellos. Sí, hace falta educación. Debieran tener un capítulo desde Hacienda para darle... Y que participen en universidades donde están los estudiantes, que se integren a las universidades y que se formen en ese sentido, o sea, de manera... Y un plan también, correcto. Y un plan de que... De atraer en estos primeros 6 meses, 8 meses, en este año no te vamos a tomar en cuenta tus tropiezos, te vamos a guiar desde aquí para que tú sepas, mira, este impuesto tiene que colocarlo por aquí, este tiene que colocarlo por allá. Pero tú sabes que a mí me parece que... Pero hace falta. A mí me parece que todos los gobiernos han fallado en eso, porque no atraen a los nuevos contribuyentes de una manera estratégica. Entonces deberían es como si fuera la casa del terror. Correcto. Y la DGI no es la casa del terror. Es el organismo que tiene como misionalidad generar las recaudaciones necesarias para que el gobierno pueda enfrentar sus compromisos, igual que aduana. La gente insiste
en evasión aduanera y en evasión fiscal. Dos enemigos del desarrollo económico de cualquier país del mundo. Claro. Entonces hace falta que esas instituciones, la DGI, aduana, Hacienda en su conglomerado, diga, llegó el momento de crear la universidad del contribuyente y darle otro giro a ese rostro enemigo que la gente ve. Y todas las instituciones del gobierno deberían integrarse dentro de ese plan dependiendo del tipo de emprendimiento que se quiera realizar. Por ejemplo, si tiene que ver con permiso de salud pública, permiso de obra pública o permiso de industria y comercio, de cualquier institución que necesite autorización, si es de aduana también, si involucra aduana, pero impuestos internos va a aplicarle a cualquier tipo de proyecto que se haga. Por eso la importancia de que impuestos internos tenga programas que realmente atraiga a sus clientes, porque tienen que verlo como clientes, no como simple... un simple contribuyente. Un simple contribuyente. Mi cliente, un cliente al que tú educas y te devuelve. Correcto. Porque esa tiene que ser la visión, la gran visión de nosotros. Y no tener la flexibilidad. Porque aquí hay mucha flexibilidad. Usted va a un negocio de picapollo, sea de chino o de dominicano, y te dice, dame un servicio, 450 pesos. Dame comprobante fiscal, no tengo. Yo se lo mando. O te lo cobro aparte el 18%, porque no hay una visión de que hay que darle lo que le corresponde al Estado. Los chinos han cogido este país de relajo y hasta de cuco, ¿no? Se han convertido en cuco y yo te diría para el pago de impuestos. No solamente los chinos, o sea, todo el mundo, mundo, los chinos y los dominicanos. Tú te vas a cualquier negocio, nacionalidad, cualquier negocio de un barrio cualquiera de los Minas, de San Carlos, de Villa Francisca, de Villajuana, de cualquier negocio, y tú le dices, dame comprobante fiscal, y te dicen, no tengo. Pero te lo cobran. Sí. Entonces lo peor no es que no te lo cobren, es que cuando te lo cobran, que te lo incluyen en el costo del producto que te sirven, no lo pasan al Estado. Pero yo entiendo también que hay una parte del ciudadano común. Los dominicanos somos como muy extraños con exigir lo que es el servicio al cliente, que tú señalaba muy bien que es una debilidad que nosotros tenemos en servicio al cliente, pero tú sabías que a ti te ven raro en un negocio cuando tú estás reclamando tus derechos, porque tú vas a muchos negocios que creen que te están haciendo un favor. Me pasó en Santiago un negocio que me están cobrando el impuesto, digo yo, deme mi comprobante fiscal, tú me estás cobrando un 10% de propina y un 18% de ITEVI. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que darme aquí no damos eso. Sí. Y entonces yo te voy a reportar. Pero tampoco hay un canal de comunicación entre el ciudadano común y una unidad donde tú llames a la Dirección General de Impuestos Internos. Mire, en tal negocio me cobraron impuestos, quitaron mi factura, mírenla por esta vía, vayan y penalícenlo. O conmínenlo a que pague el impuesto. Porque esa persona no está bien edificado de los beneficios futuros que le devuelve el Estado cuando maneja ese dinero. Nosotros es una pelotica. Sí. Que tenemos eso va que para jugarla. Sí. La nueva modalidad de pago actual que está corriendo de facturación va a ir llevando un poquito más cerca. Pero no hay una unidad específica desarrollada para concientizar a esos micro, pequeños y hasta medianos negocios de por qué tiene que ser un contribuyente y devolverle algo de beneficio. Yo, por ejemplo, recuerdo, mucho antes de aquí conocerse, implementarse ampliamente el ITEVI, voy a Chile y pido 2 chicles y la señora me dice, espérese, que primero tengo que darle el papelito como evidencia de que yo estoy comercializando este producto. Porque si a usted lo agarran también allá afuera y no tiene ese papelito que demuestre que usted exigió el comprobante de pago, a usted lo multan y a mí también. Entonces todo empieza con educación. Y tenemos ya muchos años que se implementó el ITEVI, estamos hablando de los años 80 y tanto,
y no se ha trabajado la concientización y no se ha comprometido los más de 30.000 colmaditos que no saben lo que es la DGI. Bueno, todo esto es interesante, pero lamentablemente se nos acabó el hemos tiempo. llegado Hay que hacer un al espacio episodio para eso. final. Tenemos que hacer un episodio solo para ese tema. Y yo quiero aprovechar para invitar a esos negocios que están en la informalidad, que piensen que tienen que formalizarse, porque eso es lo que le va a dar vigencia. Eso es como tú tengas un carro y el carro necesita placa. Entonces el carro tiene un valor cuando tiene placa, pero cuando tú compras un carro que no tiene placa, tú no tienes nada. Claro. Entonces así mismo es el negocio. Cuando no tiene un registro ante la Dirección General de Impuestos Internos, no existe. Y si no existe, nunca va a tener los beneficios que la banca privada te puede dar y otros. Y las instituciones mismas para darte un crédito. Así es. Pues muchas gracias a José Ramón Sánchez Payano por participar en este episodio del día de hoy. A ustedes, señores, sigan sintonizando nuestro canal Aprende para que Emprenda, donde te encuentra episodios interesantes. Si no se ha suscrito todavía a nuestro canal, pues suscríbase a Noel Ureña Ceballos para que mantenga siempre actualizado cada uno de nuestros episodios, le lleguen a tiempo oportuno para que le pueda ser de su interés. Perfecto. Feliz resto del día.